Nos encontramos nuevamente aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Una nueva semana con ustedes para compartir temas de actualidad que tienen que ver con los mercados, por un lado, con estos nuevos anuncios realizados a nivel global, a nivel mundial, el impacto que ello puede tener, y por otro lado, con una entrevista a la concejal María Cecilia Martínez de la Libertad Avanza de aquí, del partido de General Pueyrredón, con quien dialogaremos sobre la agenda legislativa de este año. Así que vamos a un corte y enseguida volvemos con ustedes. La entrevista con el contador Adrián Consoli para analizar los mercados y lo que puede llegar a venir. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos. Adrián Consoli, gracias por acompañarnos, doctor, estos minutos aquí en Política y Producción. Gracias a ustedes, como siempre. Bueno, un paso ahora a lo privado y en un momento en el que, según dicen tus compañeros de la universidad de aquí de la UCIP, tenés un gran expertise en mercados y análisis de mercados, justamente no solamente a nivel nacional, sino también internacional. ¿Cómo te sentís en esta nueva etapa? Muy bien, a ver, la verdad que es un momento de mercado donde el mundo está dando señales muy volátiles, es decir, hay mucha variación de expectativas y en consecuencia de los precios y de los valores de los distintos mercados, y donde Argentina también está tomando pasos muy importantes hacia adelante, con lo cual hay como un reordenamiento de expectativas a nivel internacional y a nivel local. Bueno, para los que no tenemos formación o estamos viendo este programa y por ahí hemos escuchado hablar de mercados, pero no sabemos bien a qué se refiere. Cuando nos levantamos a la mañana y nos dicen que el índice de Corea, que el índice de Taiwán, y nosotros acá todavía ni tomamos el primer mate, ¿cómo funciona eso? ¿Qué son los mercados? ¿A qué se refieren los medios y los analistas cuando hablan de mercados? Bueno, en general se refieren a los mercados accionarios o a los mercados de deuda, y el mercado es el punto de encuentro de la oferta con la demanda. Desde momentos históricos de la humanidad, donde uno por ahí en alguna ciudad europea todavía encuentra los mercados en las plazas, en el medio donde se encontraban quienes iban a vender y iban a comprar. Hoy se refiere al mercado, fundamentalmente, cuando se habla del mercado de acciones, a donde se venden y se compran acciones de compañías cotizantes. Hay empresas que adquieren determinado volumen, que les permite y además les sirve abrir su capital a inversores particulares. Esas empresas cumplen determinadas condiciones, se ordenan de determinada manera y pasan a estar lo que llaman listadas en un mercado. Listados en el mercado de la Bolsa de Buenos Aires, en la Bolsa de Nueva York, en la Bolsa de Londres o en donde sea. Y esas acciones que cotizan pueden ser adquiridas por personas como vos, como yo, como alguien que quiere ahorrar pensando que esa empresa le va a ir bien. También la adquieren inversores institucionales, fondos de jubilación, de pensiones o como sea que se llaman en alguna parte del mundo. Y también lo adquieren inversores con intenciones especulativas, sanamente hablando, diciendo, mira, yo creo que esto va a subir, lo quiero comprar, y cuando creo que no va a subir más, probablemente lo venda. Entonces, en definitiva, es el lugar donde se encuentran las ofertas y las demandas por algo con una intención que se forma a partir de expectativas. Esas expectativas pueden ser similares, pero en general son diferentes para cada uno de nosotros. Tienen que ver con toda la información, con nuestro bagaje de conocimiento y con cómo vemos que puede llegar a ir para adelante algo que estamos por tomar la decisión. De la misma forma que a veces decidimos si vamos a poder comprar algo para casa, poder cambiar el auto, poder mudarnos. En ese caso lo que se decide es una inversión más intangible, pero que en definitiva también está montada sobre la economía real, es un pedacito en general de una empresa o de deuda de una empresa o de un gobierno. Bien, vamos a tomar el primero de los casos. Por ejemplo, YPF cotiza no solamente en Argentina la empresa, sino también en mercados internacionales. Descubre un nuevo yacimiento de petróleo. ¿Las acciones van a subir, se van a mantener o van a bajar? Bueno, a ver, depende en qué momento esté el petróleo, depende en qué momento esté la demanda de petróleo. Si hay muchas empresas que a la vez descubren
grandes cantidades de petróleo en ese mismo instante. En general, las buenas noticias, si esta sería una buena noticia, tienden a hacer que los precios de las acciones suban porque generan expectativas positivas. Digo en general porque no siempre ocurre. Si ocurriera siempre de una misma manera, bueno, sería muy fácil adivinarlo y en todo caso simplificaría el escenario al punto tal que se perfeccionaría y no habría variación, pero eso sería en el límite. La realidad es que cuando empieza a haber expectativa de una buena noticia sobre una empresa, como podría ser esta, o sobre un sector, a veces dicen, no, el sector alimenticio va a andar mejor por tal y cual razón, o el sector automotriz no, porque por esto y por esto, también puede pasar que las acciones de ese sector, independientemente de que algunas estén un poco mejor, otras no tanto, también tengan movimientos en el precio, tanto para arriba como para abajo. Entonces no es tan sencillo administrarlo, hay que recurrir a especialistas que nos digan en qué momento entrar y salir si somos pequeños inversores. La recomendación siempre es estar muy bien informados en lo personal, ocuparse, no nos olvidemos que lo que estamos hablando es el patrimonio de cada uno de nosotros, el ahorro que tanto cuesta construir. Entonces estar informados es un primer gran paso. Segundo, formarse. Hoy la verdad es que hay recursos muy a la mano, desde cualquier celular con conexión a internet, desde cualquier computadora. Hay cursos muy serios y muy buenos y en muchos casos incluso sin cargo. Y tercero, recurrir a un especialista de confianza que tenga la reputación y el conocimiento necesario como para poder asesorarnos. Pero son las tres cosas. No solo es un especialista, sino también formarse y sobre todo informarse. ¿Hay mercados de deuda también? ¿Hay empresas que emiten deuda? Sí, de la misma manera que hay empresas que emiten deuda, que en general se denominan obligaciones negociables, hay pagarés bursátiles, hay cheques, hay otro tipo, pero lo más conocido son obligaciones negociables. Hay empresas que lo hacen recurrentemente, en vez de ir a pedir el dinero prestado al banco, lo salen a solicitar al mercado. Y también hay países que lo hacen de esa misma manera y cuando necesitan fondos para alguna obra de infraestructura o para renovar una deuda vieja, emiten bonos en series también y se lo ofrecen al mercado. Y ahí es donde uno ve cuánto el mercado pretende de tasa sobre una determinada empresa o un determinado país en función de la expectativa que tiene, muy marcada en este caso por el riesgo que implica como deudor o una empresa o un país. ¿Argentina tiene deuda emitida y puesta en mercado? Sí, claro, Argentina tiene deuda en el mundo desde hace muchos años. Todos los países en general tienen deuda en el mundo. Es una forma que han encontrado los países desde los últimos 500 años o 400 años, porque depende de dónde empecemos a considerar el mercado como tal. La bolsa en los países más de Europa del Norte, estamos hablando del siglo XVIII, y en definitiva lo que hacen es salir a buscar fondos para poder llevar adelante obras que de otra forma no lo podrían hacer en este momento actual. Bien, ¿qué pasó con las decisiones que tomó el presidente Trump de subir aranceles para el ingreso de productos a su país, que causó tanta conmoción en los mercados, que subieron y bajaron, tuvieron días muy agitados? Bueno, como decíamos al principio, los precios se terminan conformando en una gran parte por expectativas. Es lo que esperamos que suceda. Esperamos que le vaya bien a un país, esperamos que le vaya bien a tal o cual empresa, esperamos que le vaya bien a tal o cual sector. Si esas expectativas de repente varían de una forma muy brusca e inesperada, evidentemente se van a ver afectadas, para bien y para mal. Entonces, si de repente aparece una noticia inesperada y eso hace que nos agarre desprevenidos en cuanto a que eso pudiera ocurrir, probablemente tomemos alguna decisión de resguardarnos si es que nos preocupa o de ingresar a esa inversión si es que nos entusiasma. Entonces, en la variación del precio en un lapso de tiempo se denomina volatilidad, es decir, cuánto se mueve el precio, vamos a decirlo así, en un periodo de tiempo dado. Lo que pasó es que noticias inesperadas o del calibre como la que tuvieron las del presidente Trump en este caso, le agregaron mucha volatilidad al mercado. Bien, en esos casos, ¿qué es lo conveniente para el pequeño inversor? ¿Quedarse tranquilo, moverse rápido? ¿Qué es lo que vos aconsejás? A ver, depende de cada uno. Esto es como un traje a medida, porque no es lo mismo un inversor de 30 años que recién está empezando, uno de 50 que está madurando sus ahorros, o uno de 70 que está en una etapa de la vida donde normalmente empieza a usar esos ahorros. La aversión al riesgo, el conocimiento que tengan, la realidad es que cada uno de ellos debería tener una estrategia de inversión que contemple también que pueda haber algún evento inesperado y en ese caso
tratar de que la estrategia esté bien hecha es fundamental para poder soportar también incluso aquellos eventos que no son tan habituales. Todavía nos cuesta entender mucho cómo funcionan las criptomonedas. ¿Es parte de este universo del que vos nos contás o es una cosa diferente? Bueno, el universo cripto de forma masiva realmente es relativamente joven. Recién hablamos de las bolsas belgas o holandesas del siglo XVIII. Estamos hablando de 15 años no tan masivo, los últimos 10 más masivos para el mundo cripto. Grandes diferencias, operan 7 por 24, es decir, todos los días, las 24 horas del día. Normalmente las bolsas de los países tienen horarios vinculados al uso horario de cada país. El mundo cripto es global, el mundo cripto es volátil y el mundo cripto, como todo mercado nuevo, está entrando en un camino de distintas regulaciones que permiten ordenarlo. Mientras tanto, hay que ser muy cuidadoso y probablemente un poco más cuidadoso que en el resto de los mercados, porque puede haber alguna alternativa que no esté completamente homologada o que no esté completamente conocida, y entonces en ese caso estudiar un poco más, ver un poco más, entender un poco más. Siempre es bueno conocer. Cuando algo es nuevo, estudiarlo y conocerlo con un esfuerzo adicional seguramente va a ser una sana alternativa a tirarse, como dicen los chicos, a la pileta de una y ver qué pasa, porque en esos casos los riesgos se multiplican. Adrián, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. La entrevista ahora con la doctora María Cecilia Martínez, concejala de La Libertad Avanza, aquí en el Partido General Portal. Concejal, gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Política y Producción, como siempre muy amable por su deferencia. No, por favor, un placer siempre estar acá con ustedes. Bueno, ¿cómo arrancamos el año legislativo? Ya está en marcha, hemos pasado la primera sesión inaugural, los bloques, ¿cómo lo van viviendo? La verdad que inauguramos el periodo legislativo el 1 de marzo. La verdad que es un año siempre particular, los años electorales. Más allá de que tenemos una fecha de apertura de sesiones, nuestro año legislativo arrancó con el tratamiento del presupuesto, que es creo que una de las normas más importantes que trata el Consejo en el año. Y eso habla de un Consejo Deliberante que nunca para, que no se toma vacaciones y que no cesa en su actividad legislativa. Nos esperan algunos expedientes importantes para adelante, pero siempre entendiendo la particularidad de estos años que tienen sus vaivenes. Desde nuestro bloque, La Libertad Avanza, sí vamos a seguir trabajando con nuestra agenda legislativa, que es una agenda propia, abocada a la desregulación de normas y a la apertura de más rubros para la ciudad, concentrados en lo que es la industria y la producción de Mar del Plata, porque entendemos que por ahí va el crecimiento. Bueno, la cabeza de La Libertad Avanza funciona mucho con esto de la apertura, la desregulación, la búsqueda de normas que no tienen sentido pero que hay que cumplir. ¿Con qué te has encontrado en estos años de experiencia, no solamente como concejal, sino también como asesor? Nosotros, la verdad que iniciamos cuando asumimos una agenda bastante disruptiva y de normas que en un punto pueden llegar a ser incómodas al momento de desregular. La primera norma que presentamos es poder derogar las normas que prohíben a marcas y franquicias inmobiliarias publicitar en la ciudad. Presentamos una norma modificando el régimen de grandes contenedores para todo lo que es la producción y la industria de nuestra ciudad, asimilando los quilajes a las normativas que tiene Capital Federal. Presentamos un régimen simplificado de construcciones para que pueda haber un inicio automático de obra sin necesidad de esperar el inicio de un trámite, entendiendo que hay profesionales atrás que conocen la normativa, que ponen su matrícula, que hay un colegio profesional que los regula. Y la verdad que eso fue nuestra muestra de hacia dónde vamos y hacia dónde queremos y entendemos que tiene que ir el municipio. Por eso siempre acompañamos las normas que tienden a desregular, como fue hace poco el
el decreto que dictó el Departamento Ejecutivo que elimina las tasas de los servicios de luz, de gas de nuestra ciudad para que no se cobren tasas. En ese sentido, esa es nuestra agenda y sobre eso vamos a ir caminando. Bien, ¿cuáles son los temas puntuales del año? Pienso en el presupuesto, pienso en el transporte, pienso en la recolección de residuos. ¿Hay algunos temas en el predio de disposición final? ¿Hay algunos temas que se venzan, contratos que haya que validar o volver a licitar? Nosotros, esas son pliegos que se esperan porque la verdad que los plazos son para el 2026. Entendemos que son expedientes que llevan muchísimo tiempo esperándose, digamos, para ser tratados y que deberían venir en este año legislativo. Yo creo que va a estar más cercano a fin de año, pero es una intuición mía, pero son temas que la ciudad necesita y que se esperan para trabajar. La verdad que nosotros somos muy críticos del sistema de recolección de residuos que tiene nuestra ciudad, que es mucho más complejo, que no se limita al camión que pasa por nuestras casas a levantar la basura, sino que hay un régimen de disposición final de los residuos. Y mirá cómo toca también este tema de los contenedores gastronómicos que tiene nuestra ciudad, que lo paga el particular, y que para nosotros entendemos que no es un impuesto más, pero tiene carga tributaria a nuestro criterio, y esto se tiene que trabajar en un todo, entendiendo que, por ejemplo, en el año 2024 el sistema de recolección de residuos se llevó más del 20% del presupuesto de nuestra ciudad, que es un porcentaje altísimo, así que por supuesto que esperamos dar ese debate desde La Libertad Avanza. En materia de transporte, ¿qué posición tienen? Nos pasa un poco lo mismo con la basura. Nosotros vemos el transporte no solamente con la mirada puesta en los colectivos, sino una mirada puesta en general. Nosotros lo dijimos desde el primer momento, nosotros estamos a favor de regularizar para todos, ¿no? De poner a todos en un pie de igualdad en todo lo que es el sistema de transporte público, que incluye taxis, remises y plataformas. Y la verdad que el sistema de transporte urbano tiene que ser modificado. Nuestra ciudad creció y el sistema de transporte, si bien tuvo, los colectivos me refiero, tuvieron modificaciones que las hacemos nosotros en nuestro Consejo Deliberante y aumentan los trayectos y logramos que ingresen a barrios o que tengan sistema de rondín en zonas de escuela. Si bien eso se ha logrado ir trabajando y se ha hecho desde el Consejo Deliberante, por supuesto trabajándolo con las empresas y el Departamento Ejecutivo, quedamos obsoletos. Mar del Plata, para progresar, para crecer, tenemos que ir hacia una ciudad donde la movilidad urbana sea mucho más laxa, más liviana, ¿no? Uno piensa en las grandes ciudades, el transporte urbano lo usamos todos. Son menos los que van en autos y en Mar del Plata somos más los que andamos en auto. Tenemos que ir a atender sobre eso, pero para eso tenemos que pensar en una ciudad moderna, una ciudad que crece y tomar en consideración a la expansión que tuvo Mar del Plata hacia el norte, hacia el sur, y cuántos barrios nuevos tenemos. Sobre eso queremos trabajar, sobre una mirada moderna del transporte y esperamos el pliego para hacerlo en ese sentido. Protejamos al usuario, de proteger en el sentido de proteger su bolsillo, de proteger su libertad de elegir, pero también al que es trabajador de ese servicio, ponerlos a todos en un pie de igualdad y que las normas sean claras. Iguales para todos para poder trabajar. Obviamente que el servicio de transporte colectivo tiene otra particularidad, porque tiene otro tipo de movilidad, porque tiene otro tipo de regulación y tenemos que también tener otra mirada. La Ley Orgánica de Municipalidades obliga al Consejo Deliberante a regular en materia de transporte y le va a corresponder al Consejo hacerlo, más allá de que los pliegos siempre los envía el Ejecutivo. También ha pasado en la historia de nuestra ciudad que los pliegos los ha redactado el Consejo hace muchos años. Pero la verdad que hoy el transporte urbano tiene desde una mirada de ingeniería, desde una mirada de modernidad. Hay profesionales que se dedican a pensar las ciudades del transporte urbano. Bienvenido sea la profesionalización de estos sistemas, de cómo pensarlos, y esperamos el pliego del Departamento Ejecutivo. Pensemos cuántos barrios de nuestra ciudad en los años, hace 20 años atrás, prácticamente no tenían viviendas. El barrio Constitución no era lo que es hoy en los años 90 y lo mismo nos va a pasar con el sur de nuestra ciudad que crece y cada vez más.
ni hablar de las zonas de barrios privados que se están generando y todo lo que hay que pensar en razón de la movilidad. Y en esa mirada de libertad, de apertura y de pensar una ciudad de Mar del Plata de acá a 20 años es que queremos tratar el pliego de transporte y tiene que ser cuanto antes para el 2026. Llegamos al cierre de este programa habiendo compartido con ustedes, por un lado, la entrevista con esta agenda legislativa con la concejala María Cecilia Martínez de La Libertad Avanza, quien nos ha dado un paneo de la agenda y los temas a tratar este próximo año. Y por otro lado, el diálogo con Adrián Consoli, esta entrevista sobre mercados, en este marco de anuncios donde desde el gobierno de Estados Unidos, desde la administración de Donald Trump, se vienen poniendo y quitando aranceles a diferentes países con diferentes grados de dependencia por parte de Estados Unidos en sus importaciones y sus exportaciones, pero que también influyen de alguna manera en el resto de los países. Argentina quizás uno de los países con menor comercio internacional con Estados Unidos, tanto en exportación como en importación de América Latina. Otros países como México, mucho más dependientes, con el 80% de su mercado exterior dependiente de Estados Unidos, y cómo influyen estos aranceles hoy suspendidos y que veremos cómo repercuten en los próximos tiempos, del 10% para América Latina, de aranceles más gravosos para la Comunidad Europea y muchos más gravosos para la República Popular de China. Como decíamos, y al momento de grabar este programa, suspendidos estos aranceles, se han incrementado los aranceles con China en esta guerra comercial que se está desatando entre estos dos gigantes y que de alguna manera va a impactar en el resto de los países del mundo. Y también no podemos dejar de obviar los anuncios realizados y las medidas ya tomadas sobre el desembolso del Fondo Económico, del Fondo Monetario Internacional para la República Argentina y este nuevo esquema de flotación entre bandas del dólar que inauguró este lunes pasado, donde el dólar se va a ubicar hasta un tope de los 1.400 pesos y si no intervendría el Banco Central. Y en esta medida que va a tener impactos diversos para aquel que es exportador, para aquellas economías regionales o atadas a la exportación y atado al precio del dólar, al valor internacional, como puede ser la pesca aquí en la ciudad de Mar del Plata. Para aquellos exportadores, una buena noticia, siempre y cuando no se traslade también esto a costos, ¿no? Y vuelvan a aumentar los costos por un reacomodamiento interno de los precios centrales, como por ejemplo las tarifas. Para aquellos importadores, un incremento en los costos. Veremos cuál es el traslado de la inflación y depende de la cotización que se vaya viendo a futuro. Si esto se traslada, estos incrementos se trasladan a precios, aumento de precios internos y a un componente inflacionario más, donde empiecen a aumentar los precios, empieza a caer el poder adquisitivo y empiece de nuevo una puja distributiva, donde se empiecen a tener que repactar los diferentes paritarias por el atraso de los salarios con los incrementos de precios. Esto abre un montón de alternativas y un montón de incertidumbres. Veremos cómo en el pasar de los días, el pasar de las semanas, el pasar de los meses, esto va repercutiendo en la economía nacional y en la economía local, principalmente aquí en nuestra ciudad de Mar del Plata y en nuestra zona. Veremos en los próximos meses cómo esto influye, a qué sectores beneficia, quizás el turismo se ha beneficiado, sobre todo el turismo internacional, no tanto el turismo local, que es el principal factor, el principal turismo aquí en la ciudad de Mar del Plata, con lo cual es un abanico muy grande de oportunidades y de problemáticas que se plantean y que veremos en el día a día cómo se van desarrollando y reacomodando los precios.
Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos nuevamente la semana próxima aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Que tengan una buena semana.